Empezamos a grabar. Ya, ahí tienen la presentación. Listo. Ok, chicos, entonces este es el tema que vamos a ver el día de hoy. Replicación de ADN y reparación. Reparación creo que no vamos a avanzar, con ningún curso he logrado terminar todo, pero reparación ya es una parte pequeñita, la mayoría del tema es replicación. Y van de la mano pues porque ambos utilizan las mismas enzimas, polimerasas y son procesos bastante similares, ¿sí? Y el uno ocurre después del otro, es el resultado del otro. Entonces por eso se ven estos ambos temas juntos. ¿Qué es la replicación del ADN? Bueno, la replicación es el proceso a partir del cual una molécula de ADN progenitora, que es de doble cadena, ¿no es cierto?, doble hebra, se abre y cada una de estas hebras va a funcionar como molde para sintetizar una nueva, de tal manera que al final obtenemos dos moléculas de ADN hijas de doble cadena, ¿sí? Y esta replicación de ADN pues tiene varias características, ¿sí? Ocurre durante una fase específica que se llama la fase S, que ocurre durante la interfase, que es parte de la interfase, la fase S o de síntesis de ADN, de ahí viene fase S. Este es un mecanismo semiconservativo, ya que conserva una hebra progenitora, o sea, las hebras formadas, las hebras nuevas, la doble hebra de ADN, las hebras hijas, conservan una hebra progenitora en su estructura. Ocurre en dirección 5' y 3', y esto es debido a la actividad de la polimerasa, de la ADN polimerasa, que únicamente puede añadir nucleótidos en esta dirección. Es bidireccional, lo que significa que a partir de un punto de origen va a ocurrir en ambas direcciones, ¿sí? Y es semidiscontinua, que hace referencia al hecho de que una de las cadenas a partir de este sitio de inicio se sintetiza de forma continua, mientras que la otra no puede sintetizarse de forma continua, y ya vamos a ver por qué. Ocurre en el caso de los eucariotos en el núcleo, que es donde se encuentran protegidos los cromosomas del ADN, mientras que en los procariotos, al no tener núcleo, pues en su único espacio, que es el citosol, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de cada una de estas características de la replicación. Ocurre una sola vez en cada ciclo celular durante la fase S, que es parte de la interfase. Entonces aquí tenemos las diferentes fases del ciclo celular. Tenemos una célula que se encuentra en fase G1. G viene de growth, de crecimiento, ¿sí? La fase G1, que es la fase en la que se encuentran las células una vez que ya se han diferenciado, que ya se han dividido, un estado de metabolismo natural, de metabolismo sin ningún tipo de estímulo extra, o sea, es el estado normal de la célula, ¿sí? La fase G1. Una vez que la célula recibe un tipo de señal, puede ser una hormona, algún tipo de molécula que sea recibida por un receptor, por ejemplo, que le dé la señal como tal de que tiene que dividirse, la fase G1 o la célula pasa de fase G1 a fase S, es decir, de síntesis de ADN, ¿sí? Empiezan sus cromosomas a replicarse. Entonces aquí tenemos en nuestra célula original, tenemos dos cromosomas, uno en rojo y uno en negro, y cada uno está formada por su cromátida, ¿sí? Y una vez que tenemos esta replicación de cromosomas, pues tenemos aquí una imagen de los cromosomas con dos cromátidas, se llaman cromátidas hermanas y son copias la una de la otra. Esto ocurre antes de la división celular, ¿sí? Una vez que se ha dividido, se ha replicado, no dividido, sino replicado el ADN, entra en fase G2. Entonces la fase G2 es una segunda fase de crecimiento en que la célula fabrica proteínas y otros compuestos antes de dividirse, ¿sí? Necesarios para la división y obviamente para la repartición de los diferentes componentes en cada una de las células. Una vez que se ha completado este crecimiento, finalmente la célula, cuando está lista, entra en una fase M o de mitosis o de división celular,
a través de estas fases que ya conocen ustedes, profase, metafase, anafase y telofase, llegando a un punto final de la citoquinesis en que se divide, ¿no? Se divide completamente la célula y da lugar a dos células hijas, ¿sí? Entonces, una vez que da lugar a estas dos células hijas, pues estas entran en su estado natural de G1, de crecimiento celular, ¿no? De fabricación de componentes intracelulares, de orgánulos y de proteínas internas, ¿sí? Entonces, si se fijan, la célula siempre está, todo lo que no es mitosis es interfase, ¿sí? Y dentro de esta interfase, en la fase S es donde se sintetiza el ADN, y esto ocurre una sola vez, es decir, se sintetiza el ADN o se replica el ADN una sola vez en un ciclo celular, ¿sí? Porque si no, si ocurriría de manera descontrolada, pues lo que tendríamos es un ADN replicado, dividido, duplicado en demasía, ¿sí? Y eso podría traer problemas también, por una sobreexpresión de ciertos elementos. Entonces, ocurre una sola vez, como les decía, en cada ciclo celular, ¿sí? Es un mecanismo semiconservativo o semiconservador. Esto, como les decía, hace referencia al hecho de que tenemos nuestra hebra, nuestra doble hebra de ADN progenitora u original, que tiene que separarse, estas dos hebras, para, a partir de cada una de estas hebras moldes, que serán utilizadas para la síntesis de una nueva hebra, gracias a esta complementariedad de bases, ¿sí? Finalmente, estas dos hebras terminan por separarse completamente. Esta separación es permanente y van a formar parte de la nueva molécula de ADN, ¿sí? Cada una de ellas. Esto es a lo que hace referencia semiconservativo. Las hebras hijas, perdón, las moléculas de ADN hijas van a poseer una hebra original parental y una hebra nueva recién sintetizada, ¿sí? Esto se estableció, se descubrió, se conoció a partir de los experimentos de Melsenson y Stahl. Ellos cultivaban, tenían cultivos de E. coli y hacían crecer a E. coli, una bacteria, en un medio con nitrógeno, con un tipo de nitrógeno pesado, con un peso molecular de 15. ¿Qué ocurría entonces en este medio? Pues que el nitrógeno iba a formar parte de las bases nitrogenadas, que es un componente importante del ADN, ¿cierto? Entonces, al crecer estas células, lo que se hizo es aislar el ADN de estos cultivos celulares, cultivos de coli, perdón, y entonces este extracto de ADN se lo centrifugó y por un medio que permite realizar un gradiente de densidad, que es el cloruro de cesio, se obtiene pues una banda o elementos que se pueden separar según su densidad, ¿sí? Entonces aquí lo que obtuvieron ellos en un inicio es un conglomerado de moléculas de ADN que tenían un cierto peso molecular que correspondía a este nitrógeno pesado. Lo que hicieron ellos luego es ahora cultivar estas bacterias E. coli en un medio con un nitrógeno diferente, un nitrógeno menos pesado, que tenía un peso molecular de 14. Entonces ahora en este nuevo medio de cultivo, las siguientes generaciones absorberán este nitrógeno 14 e incorporarían este nitrógeno 14 pues a su ADN, a sus bases nitrogenadas. Luego de una generación, lo que se obtiene, al ser una replicación semiconservativa, pues son hebras mixtas, o más bien moléculas mixtas de ADN, formadas por la hebra original pesada, con el nitrógeno pesado, y con la nueva hebra que tiene el nitrógeno más ligero, ¿sí? Entonces, estas moléculas de ADN de este segundo cultivo, pues va a ser menos pesado que el anterior, ¿sí? Entonces va a tener, al aislar este ADN y observarlo a través de un gradiente por centrifugación, de un gradiente de densidad, ellos observaron que tenía una densidad menor, ¿sí? Una densidad diferente. Y luego, en este mismo medio de nitrógeno ligero, se realizó una segunda generación que se analizó, y esta segunda generación analizada, lo que se observó es que cada vez más había, o más bien, aparecía
ahora sí moléculas que estaban formadas únicamente por el nitrógeno ligero, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estas hebras que funcionan, estas hebras híbridas, que en esta generación o en esta división celular actuaban como progenitoras, tuvieron que haberse dividido y a partir de cada una de ellas formarse una nueva hebra, lo que lleva como resultado a que, por ejemplo, esta hebra, que pudo haber dado lugar de esta hebra más ligera, haya formado una doble hebra de ADN, una molécula completa de ADN mucho más ligera que la hebra mixta, ¿sí? Entonces, en estos cultivos ya se pudo observar dos conglomerados de ADN, uno híbrido con una densidad intermedia y uno bastante ligero con este nitrógeno más ligero, ¿sí? Entonces, si es que siguiéramos analizando las subsecuentes generaciones, lo que veríamos es que cada vez va a ir aumentando la cantidad de estas hebras ligeras completamente, pues porque ya nos quedaría solamente una o unas cuantas hebras pesadas, ¿sí? Y eso es lo que fueron observando ellos, y a partir de lo cual pudieron pues señalar que se mantenía esta hebra progenitora en las hebras hijas, ¿sí? Y que el proceso es semiconservativo. La polimerización, la síntesis del ADN ocurre en una sola dirección. Es la dirección 5' a 3'. ¿Se acuerdan qué teníamos en cada uno de estos extremos? 5' y 3' del ADN. Un grupo fosfato y un OH. Sí. Entonces en el extremo 5' del ADN va a haber un grupo fosfato, ¿no es cierto? Estos fosfatos, ribosa, fosfato, ribosa, fosfato, ribosa, constituyen el esqueleto del ADN, ¿sí? Hasta que en el último extremo, al final, pues que si es que ya no hay un otro nucleótido pegado, va a estar nuestro extremo 3' unido a un OH, ¿sí? ¿Por qué esta dirección únicamente puede ser posible de síntesis? Pues porque está dado porque la ADN polimerasa tiene la capacidad de añadir, o más bien tiene el limitante de poder añadir nucleótidos únicamente mediante la interacción del fosfato de la ribosa 5' con este 3', con este OH libre en el extremo 3' del nucleótido que se encuentra ya pegado a la cadena, ¿sí? Entonces, esta direccionalidad la da la actividad de la polimerasa de polimerización en esta única dirección. ¿Qué más observan aquí? Aquí, si pueden ver ustedes, está la presencia de un primer o cebador, ¿sí? La ADN polimerasa, como ya vamos a mencionar más adelante, necesita la presencia de un OH 3' para poder añadir nucleótidos, ¿sí? Entonces, con cada adición de nucleótidos a este extremo 3OH, pues se une este fosfato con este oxígeno a través de un enlace fosfodiéster y se origina un nuevo extremo 3' OH en donde se irán subsecuentemente pegando nuevos nucleótidos. Pero la ADN polimerasa no puede pegar un nucleótido, añadir un nucleótido si es que no existe un extremo 3' OH, ¿sí? Entonces, la ADN polimerasa, como mencioné, adiciona un DNTP al extremo 3' de la cadena naciente mediante la formación de este enlace fosfodiéster, ¿sí? Este enlace fosfodiéster ocurre entre este fosfato alfa. El fosfato alfa es el primero que está unido al extremo 5', ¿sí? Los DNTPs, que se usan como bloque para la síntesis de ADN, ¿qué es DNTP? ¿Alguien me puede decir qué significa DNTP? No, es un nucleótido trifosfato. Entonces, en su nombre mismo lo dice, tiene 3 fosfatos, ¿sí? Esa es la estructura completa del bloque de DNTP o del nucleótido. Entonces, para que ocurra la unión entre este primer fosfato, que es el fosfato alfa, luego sigue el beta y el delta, pero este fosfato alfa es el que va a reaccionar con este OH del extremo 3'
Para eso tiene que romperse el enlace entre los dos fosfatos, el enlace fosfoanhidro entre el fosfato alfa y beta, y formarse un enlace fosfodiéster entre este fosfato y el OH. ¿Sí? Esto lleva a la liberación de estos dos fosfatos juntos que se denominan pirofosfato, y que luego este pirofosfato es hidrolizado por unas pirofosfatasas que lo que hacen es otra vez cortar este enlace fosfoanhídrico entre en este caso el beta y el delta, y formar pues dos fosfatos libres que pueden ser luego utilizados en cualquier otra reacción dentro del metabolismo de la célula. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la polimerasa siempre se va a adicionar un nucleótido a un extremo 3'OH, y esta unión pues, va a generar un nuevo extremo 3'OH al que se seguirán adicionando los otros nucleótidos. La replicación es bidireccional a partir de un sitio de inicio o también llamado origen de replicación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí nuestro ADN y hay unas secuencias que son reconocidas por ciertos complejos multiméricos, por ciertas proteínas, que es la señal para que la célula sepa que este es el punto en el que tiene que iniciarse la replicación. Entonces, a partir de este punto se va a abrir esta doble hebra de ADN formando esta estructura llamada burbuja de replicación, a cada lado del cual se encuentran estos vértices que se llama horquilla de replicación, que es en el lugar donde se va a ir sintetizando el ADN, ¿sí? Esto se forma a cada lado a partir de este sitio de inicio. Entonces, la replicación empezaría de aquí para acá y de aquí para acá en la dirección de la horquilla de la replicación, y tenemos este segmento de acá que, como vamos a ver, es lo que corresponde a la hebra retardada, ¿sí? En plásmidos, en cromosomas bacterianos, al ser cromosomas circulares, luce de esta manera. Una característica que tienen estos cromosomas circulares es que existe un solo punto de inicio de la replicación que se denomina ORIC, ¿sí? Este ORIC, como vemos aquí, va a ser un punto a partir del cual se inicia la replicación en ambas direcciones y que a final de cuentas va a llevar a la separación de las dos hebras unidas pues a la nueva hebra sintetizada. Va a formar dos plásmidos hijos o dos cromosomas circulares hijos. La replicación es un proceso semidiscontinuo. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las hebras no puede ser sintetizada de continuo, mientras que la otra sí. Entonces aquí, por ejemplo, estamos observando a la primera horquilla de replicación a partir de este punto de inicio. Esta horquilla de replicación va a crecer en esta dirección y se va a establecer en esta dirección pues un proceso de replicación. Y esto es lo que estamos viendo desde la mitad del sitio de inicio, una horquilla de replicación. Debido a la direccionalidad de la síntesis de ADN, ¿no es cierto? Vamos a tener que, ya que estas son hebras antiparalelas, ¿no es cierto? Están en dirección opuesta, vamos a tener que una de las hebras se va a poder sintetizar en la misma dirección en que se abre la horquilla de replicación. Entonces, la síntesis de esta hebra va a ser muy fácil, ¿no es cierto? Porque va a requerir que empiece, que bueno, todos los proteínas que son necesarias para que se inicie la replicación, pero una vez que ya está iniciada, simplemente la polimerasa va a continuar añadiendo nucleótidos hasta que se termine la molécula, ¿sí? Ya que está ocurriendo en la misma dirección en que la doble hebra se va a ir abriendo. El problema es con la otra hebra, que crece en dirección opuesta a la horquilla de replicación. Al no tener espacio para continuar replicando, ¿sí? O ser un espacio corto, lo que ocurre es que tiene que sintetizarse en pequeños fragmentos llamados fragmentos de Okazaki, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cómo. Y esta se la conoce como hebra retardada, y es debido a esto que se dice que el proceso de replicación es semidiscontinuo, ¿sí? Es continuo en una hebra y discontinuo en la otra hebra. Este mecanismo de replicación va a definir una unidad denominada replicón, ¿sí? Entonces, ¿qué es el replicón? Perdón. El replicón es la región del ADN
que está siendo activamente replicada, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, se observa mejor, más claramente la horquilla, más bien la burbuja de replicación, que está formada por dos horquillas de replicación o fork. Fork viene a ser horquilla de replicación, que es el punto donde se abre el ADN. Y aquí podemos observar claramente que va a haber a partir de este punto una hebra que crece en que se abre el ADN y la otra que crece en sentido opuesto, ¿sí? Y al crecer en sentido opuesto e irse abriendo la horquilla hacia atrás, esta tiene que igualmente ir sintetizando los fragmentos hacia atrás. Es decir, siempre sintetiza de 5' a 3', pero una vez que se abre para atrás, pues empieza otra vez otro proceso de síntesis de otro fragmento de Okazaki. Y como era bidireccional, a partir de este origen, igualmente continúa la síntesis de esta hebra en sentido de la horquilla, mientras que la de acá, pues en sentido opuesto. Entonces, si se fijan, se forman dos procesos de replicación donde van a existir toda la maquinaria enzimática para que ocurra toda esta replicación, ¿sí? Entonces, a partir de cada origen de replicación ocurren dos procesos de replicación. El proceso de replicación consta de 3 fases: iniciación, elongación y terminación. Y ocurre de corrido en realidad, ¿no? Pero esta diferenciación entre 3 fases se ha dado es para poderla entender, explicarla y estudiarla de mejor forma. Varias proteínas van a participar en la replicación del ADN. La principal, pues la que ustedes ya conocen, la ADN polimerasa, que es la que está encargada realmente de la síntesis como tal de ADN. Va a sintetizar, va a añadir nucleótidos a partir de una hebra molde y sintetizar una nueva hebra. Una enzima llamada primasa va a sintetizar un cebador de ARN que es corto, de aproximadamente 10 nucleótidos. ¿Para qué necesitábamos ese cebador? ¿Alguien se acuerda para qué para qué era necesario ese cebador? Para proveer ese extremo 3'OH inicial en el cual la polimerasa pueda ir añadiendo el primer nucleótido, ¿sí? Además tenemos estas proteínas Single Strand Binding Protein, que son proteínas de unión a cadenas simples o ADN monocatenario, que lo que hacen es que una vez que se va a ir abriendo la doble hebra de ADN, estas proteínas enseguida se van uniendo al ADN monocatenario para evitar que se vuelva a cerrar el ADN, ¿sí? Porque la tendencia del ADN, su estado natural, es en esta forma de hélice, ¿ok? Una helicasa, ¿qué hacen las helicasas? Las helicasas lo que hacen es que utilizan energía del ATP para romper los puentes de hidrógeno y desenrollar la doble hélice de ADN. ¿Sí? Entonces la helicasa va a encontrarse en la horquilla de replicación y va a ir desenrollando la doble hebra de ADN. ¿Cómo hace esto? Pues rompiendo los puentes de hidrógeno entre estas bases, las bases complementarias. Las topoisomerasas son otras enzimas que intervienen y que actúan, de hecho, cercanas a las helicasas, catalizan la ruptura reversible del ADN para liberar la tensión por superenrollamiento, porque por ejemplo, si tuviéramos 2 cuerdas enrolladas, al abrir 2 cuerdas enrolladas en un extremo, lo que ocurre es que los otros extremos se van a enrollar más, ¿sí? Y lo mismo ocurre en el ADN. Y para liberar estas tensiones provocadas debido al superenrollamiento, actúan las topoisomerasas cortando el ADN y permitiendo que liberen su energía y se reacomode. Finalmente actúan las ligasas. La ligasa lo que hace es catalizar la uniones entre estos diferentes fragmentos que se sintetizaban de manera independiente. ¿Sí? Son fragmentos pequeños que se van sintetizando y de manera independiente. Si la maquinaria se va iniciando el proceso de replicación en cada uno de estos fragmentos, pero al final estos fragmentos tienen que terminarse uniendo y esto lo hace una ligasa.
Todo el conjunto de estas enzimas forman una verdadera maquinaria molecular y esto se conoce como replisoma, ¿sí? Cuando ven oma, hace referencia o significa que estamos hablando de un grupo de enzimas que funcionan como verdaderas máquinas. Y en este caso, pues el replisoma es un grupo de enzimas que actúan durante la replicación. Y aquí podemos ver cómo están distribuidas en nuestra horquilla de replicación las diferentes enzimas de las que hablábamos. Tenemos a esta que se encuentra en el punto donde se va abriendo la horquilla, que es la helicasa, ¿sí? Tenemos este como círculo que se encuentra en el otro extremo del ADN, que es la topoisomerasa, que es la que va a liberar la energía causada por superenrollamientos. Tenemos nuestras proteínas de unión al ADN monocatenario, entonces a medida que se va a ir abriendo, enseguida se pegan estas Single Strand Binding Proteins o SSB para evitar que se vuelva a enrollar el ADN. Tenemos esta ADN primasa, que es la enzima que va a ir sintetizando el primer fragmento cebador de RNA, ¿sí? Porque solo el RNA puede sintetizarse de la nada o de novo, ¿sí? El ADN necesita que ya existe un extremo 3'OH. Entonces, la primasa va a sintetizar este primer cebador de RNA y a partir de este sí va a poder la polimerasa sintetizar el resto o alargar este cebador, usando el molde, pues, como molde esta cadena progenitora. Aquí están un poco confusas las flechas, pero esta flecha corresponde a la polimerasa, ¿sí? Entonces este cuadrado que estamos aquí viendo vendría a ser la polimerasa, que está sintetizando esta cadena líder y que no es complejo, ya que va a crecer en el mismo sentido en que se va a ir abriendo la horquilla de replicación, ¿sí? Más complejo es la síntesis de estos fragmentos de Okazaki porque tienen que ser por partes, ¿sí? Entonces, esto es lo que ocurre cuando, como les mencionaba, cuando el ADN se abre, ¿sí? Ocurre cuando tenemos dos cuerdas enrolladas e intentamos abrirlas por un extremo, pues se va a enrollar más los otros extremos. Y para evitar esto, estos problemas topológicos, existen las topoisomerasas, ¿sí? Y existen dos tipos de topoisomerasas. Las topoisomerasas tipo 1, que lo que hacen es cortar una sola hebra, y esto lo hacen a través de un enlace covalente, ¿sí? Entonces tenemos, es decir, la topoisomerasa realmente se une o se enlaza con el ADN. Tenemos la topoisomerasa 1, que tiene un grupo un residuo de tirosina. Las tirosinas tienen en un carbono tienen un OH, y este OH es el que va a reaccionar con el fosfato, con un fosfato de la cadena de ADN, y va a unir este fosfato. Entonces va a dar una reacción entre el OH y el fosfato, y se va a provocar o producir un enlace igual fosfodiéster, pero entre la topoisomerasa y el ADN. De tal forma que se quede este extremo libre y pueda este extremo ahora sí libre reacomodarse, liberar, rotar el extremo libre 3'OH y entonces liberar la energía acumulada por este superenrollamiento, volverse a acomodar, y una vez que se libera, pues la topoisomerasa sale y se vuelven a ligar estos extremos, ¿sí? Mientras que la topoisomerasa 2 corta al ADN en las dos hebras, ¿sí? Hace un solo corte de las dos hebras. La más conocida es la ADN girasa, que es en E. coli, ¿sí? Es un tetrámero. ¿Y cómo funciona esta? Pues este tetrámero, el ADN se va a enrollar alrededor de este tetrámero de la enzima. Va a utilizar ATP, la enzima, para hacer un corte completo a ambas hebras. Una vez que se corta, pues la hebra que no está cortada puede salir, ¿sí? Puede acomodarse, puede estirarse, y entonces la girasa, una vez que se libera esta tensión, otra vez puede ligar esta doble hebra cortada, y una vez que se ha restablecido la molécula de ADN de este cromosoma circular, pues la enzima puede salir y tenemos un ADN
en el que se ha evitado estos superenrollamientos, son los que se han liberado estos superenrollamientos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿y en algún Ujú. momento pueden dejar de funcionar esas enzimas? ¿O no? Probablemente existe alguna enfermedad asociada con las topoisomerasas. Desconozco, pero yo pensaría que si no funcionan, es muy difícil que sea un elemento viable, porque son muy necesarias, indispensables para la replicación de ADN. Y entonces, al ser indispensables para la replicación de ADN y no poderse replicar, pues va a ser muy difícil que un organismo dé lugar a un organismo viable, en definitiva. ¿Sí? Okay. Pueden existir ciertos elementos inhibidores de la topoisomerasa. De hecho, va a ser un trabajo que lo vamos a hacer en la próxima parcial, ya que nos dio tiempo esta parcial. Vamos a hacer un trabajo adicional sobre inhibidores de la replicación, de la transcripción, y ahí van a encontrar elementos, por ejemplo, ciertos elementos químicos, ciertos elementos que pueden, ciertos antibióticos, antirretrovirales, que se utilizan y que actúan frente a ciertas enzimas que intervienen en la replicación. Probablemente entre ellos haya alguna que interactúe con topoisomerasa, y lo vamos a ver eso probablemente en el próximo parcial. Va a ser un trabajo que van a hacer ustedes porque es como una información extra. Entonces, eso sería un buen tema para que ustedes preparen. ¿Sí? Inhibidores tanto de la replicación, inhibidores de la transcripción e inhibidores de la traducción. Por eso los estoy dejando para después, una vez que ya hemos visto todos estos mecanismos. Entonces, la fase de iniciación. ¿Cómo inicia la replicación del ADN? Pues ya se los mencioné un poco, inicia a partir del reconocimiento de unos orígenes de replicación o unas secuencias que, que son reconocidas como proteínas, como una señal que es el punto en donde se debería iniciar la replicación. Entonces, ¿qué son los orígenes de replicación? Son los puntos fijos a partir de los cuales se lleva a cabo la replicación. Y esta avanza a partir de la cual avanza la replicación en forma secuencial, formando estas estructuras que les mencionaba, denominadas horquillas de replicación. ¿Qué características comunes tienen estos orígenes de replicación? Tienen elementos cortos repetidos e incluso tienen estas secuencias que son altamente conservadas en especies. Son reconocidos por un complejo de proteínas y suelen contener regiones ricas en adenina y timina. ¿Por qué ricas en adenina y timina? Porque el enlace que ocurre entre la adenina y timina en la complementariedad está dada por 2 puentes de hidrógeno, que es más fácil de romper que los 3 puentes de hidrógeno que se encuentran entre la guanina y la citosina. Entonces, la guanina y citosina, uniones guanina y citosina son más fuertes porque son 3 enlaces o 3 puentes de hidrógeno más difíciles de romper, requieren más energía, mientras que las de adenina y timina son más fáciles de disociar al ser solamente 2 puentes de hidrógeno. Y existe, como ya les mencioné un poquito, una diferencia entre eucariotes y procariotes. En procariotes tenemos un solo punto de inicio de la replicación. Podemos observar aquí a partir del cual inicia la replicación y finalmente, bueno, se forma esta burbuja, que de hecho aquí tenemos una fotografía de microscopía electrónica donde se puede ver la burbuja, que ya es una burbuja mucho más amplia, que se conoce como, tiene una estructura conocida, como la forma beta. Y esto pues ocurre en estos cromosomas circulares bacterianos o procariotas, ¿sí? Mientras que en eucariotas, al ser cromosomas largos, cromosomas individuales, lineales y largos, lo que ocurre es que tenemos varios sitios de inicio de la replicación, varios orígenes de replicación a lo largo del cromosoma, ¿sí? Entonces, en estos puntos va a iniciar en ambas direcciones hasta que se encuentren pues con la otra horquilla de replicación, ¿sí? Bueno, pueden ver aquí está más avanzada
y en algún punto estos van a encontrarse y eso va a completar la síntesis de todo o la replicación de todo el cromosoma. Aquí tenemos igual una fotografía de microscopía electrónica en la que, si pueden ver, pueden seguir la molécula de ADN. Van a ver que todas estas burbujas están en una sola molécula continua de ADN. Tenemos aquí una primera burbuja, aquí tenemos otra burbuja, pero si se fijan está de forma continua dentro de una misma molécula de ADN, lo que nos indica que existen varios puntos de replicación en estos cromosomas largos y lineales que tienen los eucariotas. Entonces, en E. coli, el inicio de la replicación está dada por este sitio ORI-C, ¿sí? Que es igual constante en el resto de procariotas, en la mayoría. ¿Y cuál es la estructura que tiene este sitio ORI-C? Bueno, es un fragmento, es una región del ADN de aproximadamente 240 pares de bases. Está formada por una región consenso, por regiones repetitivas, ¿sí? Una es una región consenso que está repetida 3 veces y tiene 13 pares de bases. Entonces, esta región consenso de 13 pares de bases está repetida 3 veces en tándem, ¿sí? A continuación, una de la otra. Y existe otra región consenso que está repetida de forma, no en tándem, sino de forma separada, podríamos decir, y son 4 repeticiones de 9 pares de bases, ¿sí? Estas regiones consenso significa que se han mantenido durante la evolución en diferentes especies, ¿sí? Entonces es una región conservada que se ha conservado durante la evolución de las especies, que está presente en varias especies diferentes, y esto lo que nos dice cuando algún investigador encuentra regiones consenso es que es importante para la viabilidad de la célula, de la bacteria, de lo que sea, y por eso tuvo que haberse mantenido durante la evolución, ¿sí? Entonces, estas regiones repetitivas son importantes ya que son los puntos de reconocimiento y de primera apertura para el inicio de la replicación. Entonces, ¿en qué consiste la fase de iniciación? Consiste en el desenrollamiento de la doble hélice, es decir, el primer punto donde se abre la doble hélice. Entonces tenemos aquí nuestro punto en nuestro cromosoma circular con nuestra región ORI-C. Y la primera proteína en intervenir es esta DNA, estas proteínas DNA que están unidas a ATP, tienen la capacidad o reconocen estas repeticiones que se encontraban separadas. Alrededor de 20 moléculas de proteína DNA que está ligado a ATP reconocen estas repeticiones, ¿sí? Luego, estas tres secuencias de estas 13 pares de bases que estaban repetidas en tándem es el primer punto donde se abre o denaturaliza el ADN. A partir de este punto continuará abriéndose la doble hélice. Esto es gracias a la actividad de esta proteína HU, que también está ligada o requiere ATP, ¿sí? Finalmente, intervienen unos hexámeros de la proteína DNAB que se une o se asocia formando complejos con esta proteína DNAC. Y esta DNAB en definitiva es la helicasa, ¿sí? La helicasa, que eran las enzimas que se encontraban en las horquillas de replicación y que iban durante todo el proceso de replicación a separar la doble hebra de ADN. Viene ya, una vez que se hace una primera abertura, vienen estas DNAB junto con la DNAC a ubicarse en estos puntos de las horquillas de replicación para continuar abriendo el ADN. A partir de este punto puede ensamblarse el resto de maquinaria molecular para la replicación del ADN. Aquí tenemos otro diagrama de cómo tenemos un punto ORI-C, proteínas específicas que reconocen este punto ORI-C, ya sabemos que estas se llaman DNA, que reconocen estas repeticiones. Tenemos este primer punto en donde se abre el ADN, que es las repeticiones en tándem. Al ser uniones adenina y timina son más fáciles de abrir, y luego se establece la helicasa en este punto
de la horquilla de replicación para continuar abriendo la doble hebra de ADN. ¿Sí? Aquí ya tenemos que ha intervenido la topoisomerasa, ya se ha ubicado la topoisomerasa y la girasa para liberar estas tensiones por superenrollamiento debido al desenrollamiento en la burbuja de replicación, y también tenemos que ya se encuentran presentes estas proteínas SSB que evitaban o se unían al ADN monocatenario evitando que se vuelva a enrollar. Aquí podemos ver una imagen de una burbuja de replicación, cómo se encuentra en una molécula de ADN. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿No? Ok. Entonces, una vez que ya se ha iniciado, que ya ha existido este primer desenrollamiento del ADN, ya se ha instalado la helicasa que va a continuar abriendo el ADN, pues ya existe el espacio adecuado para que la polimerasa intervenga e inicie a elongar o a sintetizar esta nueva hebra, ¿sí? ¿Qué necesitaba primero para sintetizar la nueva hebra? Un cebador, ¿no es cierto? En procariotas, bueno, ¿quién es el protagonista de la elongación, de esta fase de elongación? Es la ADN polimerasa. Y de hecho existen varios tipos de ADN polimerasas, tanto en procariotes como en eucariotes. En procariotes, que es el primero, vamos a revisar la información sobre procariotes, ya que es la información más conocida, es la que los procariotes han sido los que han sido utilizados como modelos para estudiar todos estos procesos. Y vamos a empezar con el estudio de los procariotes. Las polimerasas de los procariotes, los ADN polimerasas, tienen doble función. Tienen una actividad polimerasa, que es la de unir DNTPs complementarios a la cadena original, y tiene una actividad exonucleasa. ¿Sí? La actividad exonucleasa le permite eliminar nucleótidos, tanto los nucleótidos mal emparejados como incluso los varios oligonucleótidos juntos, como es este cebador de ARN. Y eso vamos a ver que depende si la exonucleasa tiene actividad 3', 5' o 5', 3'. ¿Sí? La ADN polimerasa es la enzima que va a conducir la síntesis de esta nueva cadena de ADN. ¿Y qué propiedades tiene esta polimerasa? Como les mencionaba, tiene la capacidad, tiene la cualidad de que sintetiza ADN únicamente en dirección 5', 3'. Requiere la presencia de una hebra cebadora que ya esté presente, ya esté existente, para poder añadir nucleótidos. ¿Sí? No puede iniciar la síntesis de ADN desde cero o de novo, ¿sí? Porque necesita un extremo 3' OH para añadir un nucleótido. Tiene una actividad exonucleasa 3', 5', es decir, en dirección opuesta a lo que sintetiza, puede corregir, ¿sí? Y de hecho esto se conoce como verificación de lectura, corrección de errores o proofreading, ¿sí? Entonces la polimerasa puede cometer errores de incorporación de bases, puede incorporar una base que no sea complementaria o una base que se encuentre modificada, que no sea la adecuada, un nucleótido, perdón. Y si reconoce este error, puede corregirlo regresando y eliminándolo. También algunas polimerasas tienen actividad exonucleasa 5', 3', es decir, en la misma dirección en que sintetizan. ¿Para qué sirve esto? Vamos a ver que esto sirve para eliminar cebadores. Existen, como decíamos, varias polimerasas, tanto en eucariotes como en procariotes, pero solo algunas de ellas intervienen o replican el ADN. Estas se las podría conocer como ADN replicasas, aunque este término no se utiliza mucho, esto de ADN replicasas, pero hace referencia a que son las ADN polimerasas que intervienen en la replicación o en la síntesis de ADN como tal, porque no todas las polimerasas son las que replican el ADN. Aquí tenemos cuáles son los elementos que se requieren para la reacción de polimerización del ADN. Obviamente la ADN polimerasa, que no está aquí, pero se supone que la ADN polimerasa es la protagonista, pero la ADN polimerasa necesita que existan varios otros componentes presentes para poder
sintetizar la polimerasa, el ADN. Requiere la presencia de sustratos, que son los bloques del ADN, que van a ser los nucleótidos o estos DNTPs, nucleótidos trifosfatos, tanto nucleótidos de adenina, de guanina, de citosina y de timina. Entonces, por ejemplo, este es adenina trifosfato, guanina trifosfato y así, ¿no es cierto? Necesita unos cofactores que, que son usualmente iones metálicos divalentes, ¿sí? Puede ser magnesio o manganesio. Y este ion metálico se ubica en el centro catalítico de la enzima de la polimerasa y es necesario para que es necesario para que se dé la reacción de la formación del enlace fosfodiéster. Además necesitamos un molde que va a ser nuestra cadena molde, ¿no es cierto?, de ADN progenitora. Esto es lo que nos va a dar el orden correcto de la incorporación de los nuevos nucleótidos, ¿sí?, para la síntesis de la nueva EPO. Y pues requiere el cebador, el que ya habíamos mencionado varias veces, que es un fragmento de ARN monocatenario de cadena sencilla, que se va a unir a una región inicial y que va a aportar ese grupo 3'OH que necesita la polimerasa. Todos estos componentes se requieren para la replicación del ADN y de hecho son los que se utilizan en el laboratorio para, por ejemplo, pruebas diagnósticas como es la PCR. ¿Alguien ha escuchado de qué es la PCR? ¿Mm? Es la prueba para detectar el COVID. La PCR se utiliza, es una técnica de biología molecular, es la reacción en cadena de la polimerasa, eso es lo que significa PCR, y uno de los usos que se le da actualmente, por el que se hizo famosa, es por el COVID, ¿sí? Se la utiliza para diagnosticar COVID, básicamente, ¿sí? Para determinar la presencia del virus en una muestra. Y en el laboratorio esto es lo que se utiliza, entonces se mezcla un cebador, que es específico para COVID, el ADN molde viene a ser si el virus está o no está, ¿no es cierto? Si el virus está en mi muestra de hisopado nasofaringeo, pues va a haber molde y entonces va a haber amplificación o señal. Si no está, pues no va a haber amplificación y es negativo para COVID. Se ponen sustratos, se ponen los DNTPs y se ponen cofactores, se pone una polimerasa y todo esto se mezcla como un cóctel. No, mentira, no se mezcla. Bueno, sí se mezcla, pero no como un cóctel y se pone en un termociclador que hace toda esta reacción de la polimerización basado en cambios de temperatura, ¿sí? Porque para que en vivo la doble cadena de ADN se abre por una enzima que es la helicasa, ¿sí? Pero existe una persona que fue Kary Mullis que descubrió, que es de hecho el descubridor de la PCR, que es ampliamente utilizada mucho antes del COVID para diagnóstico molecular. Y lo que él vio es que muchas de estas enzimas necesarias para replicación las podía, sobre todo la helicasa, las podía reemplazar por cambios de temperatura. Entonces, si ponía calor, el ADN se abría naturalmente. Y entonces permitía, ya no necesitabas una helicasa para abrir el ADN. Si bajaba la temperatura, se volvía a unir, ¿sí? Entonces esto ayudó o simplificó mucho el proceso de replicación de ADN y en la actualidad se utiliza ampliamente la PCR y estas reacciones ocurren en termocicladores que te dan diferentes ciclos de temperatura, ¿sí? También podría ser un buen trabajo para que ustedes más o menos investiguen qué es la PCR y que la comparen con la replicación. Sí, vamos a ver si lo hacemos después en otro parcial, porque hoy ya no tenemos tiempo para nada en este parcial, lamentablemente. Las ADN polimerasas procariotas, como les decía, son algunas, de hecho son 3 procariotas. La 1, la 2 y la 3, y es esta ADN polimerasa 3 la que sintetiza la mayor parte del ADN de las cadenas hijas, ¿sí? Es decir, la que sintetiza la hebra nueva. La ADN polimerasa 1, bueno, todas estas 3 ADN polimerasas tienen la actividad polimerasa 5'3'
y tienen esta actividad de corrección de errores 3', 5', dirección opuesta, ¿sí? Pero únicamente la ADN polimerasa 1 procariota tiene esta actividad de corrección o de más bien de exonucleasa 5', 3', es decir, en la misma dirección en que sintetiza. Esto le sirve para eliminar el cebador de ARN y a medida que lo va eliminando, va sintetizando la nueva cadena de ADN, ¿sí? Entonces, como que reemplaza el cebador de ARN por un fragmento de ADN y esto lo hace eliminando los nucleótidos de RNA gracias a su actividad exonucleasa 5', 3', y polimerizando o añadiendo nucleótidos de ADN, ¿sí? Entonces, la ADN polimerasa 1, su principal función es que reemplaza los cebadores de ARN por ADN. La ADN polimerasa 2, en cambio, no interviene mucho en la replicación, sino más bien en procesos de reparación o de corrección de errores. Aquí tenemos cómo ocurre más o menos la fase de elongación en la que se sintetizan las nuevas hebras de ADN y que en procariotas cuáles enzimas intervienen. Tenemos que interviene esta primasa que sintetiza, que es una ARN polimerasa, ¿no? Sintetiza un fragmento de RNA, un primer fragmento que sirve de cebador. Tenemos la ADN polimerasa 3 que extiende o elonga este cebador, tanto en la cadena conductora o líder como en la cadena rezagada o retardada. Tenemos la ADN polimerasa 1 que viene a eliminar estos cebadores de RNA y sustituirlos por ADN. Y finalmente la ADN ligasa pues que va a unir estos fragmentos de Okazaki que se han sintetizado. La ADN polimerasa 3 entonces, que era la principal de la replicación, como les mencioné, puede corregir sus propios errores. De hecho, tiene una frecuencia de error de que puede cometer un error por cada 1000 nucleótidos incorporados. Sin embargo, al tener esta actividad correctora 3', 5', que le permite hidrolizar un nucleótido que se encuentre mal emparejado, por ejemplo, esta actividad mejora su fidelidad de replicación, la aumenta de unas 100 a unas 1000 veces. En definitiva, este puede cometer un error cada 10.000 nucleótidos a 1.000.000 de nucleótidos incorporados, ¿sí? Entonces, muy poca la frecuencia de errores que comete la polimerasa. Sin embargo, puede cometerlos al ser 3 millones de pares de bases. Y si comete un error por cada 1.000.000, pues si nos apegamos a los números, va a cometer 3 errores, al menos 3 errores al sintetizar o replicar todo el ADN, ¿no es cierto? Y por eso están mecanismos de reparación que pueden corregir estos errores. En estos grafiquitos podemos ver cómo ocurre esta actividad exonucleasa. Tenemos la actividad exonucleasa, bueno, tenemos aquí un ADN molde que está en plomito y este ADN naranja que es la cadena que se está sintetizando, la ADN polimerasa que se encuentra aquí. Y la ADN polimerasa ha incorporado un nucleótido incorrecto, ¿sí? Detecta este error y lo que hace es regresar para poder eliminar este error e incorporar el correcto, ¿ya? Esta es la actividad exonucleasa 3', 5', en dirección opuesta a la síntesis. Mientras que la actividad 5', 3' exonucleasa, que la tiene la ADN polimerasa 1, tenemos nuestra polimerasa que está sintetizando y que se encuentra con un cebador, con una molécula extraña de ARN aquí. Entonces lo que hace es continuar, pero continúa y al encontrarse con esta molécula extraña lo que hace es ir sacando los nucleótidos de uno en uno e ir poniendo nuevos nucleótidos de ADN correctos, ¿sí? Entonces esta es la actividad 5', 3' exonucleasa. ¿Están ahí, chicos? ¿Sí? ¿Cómo les va? ¿Están entendiendo? ¿No están dormidos? ¿Todos despiertos aprovechando la clase? Más o menos. Si tienen alguna pregunta. Sí, dime. ¿puedo repetir lo de 3', 5' de la actividad exonucleasa? ¿Esta ya está clara? ¿La 5', 3'?
Más o menos. Pero la 3', 5' no entendí. La 3', 5', si te fijas, es en dirección opuesta a la síntesis, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace la polimerasa es que, por ejemplo, está sintetizando y añadiendo nucleótidos y se fija que incorporó un nucleótido equivocado. Entonces, lo que hace es regresarse, ¿sí? Regresa a un puesto, elimina este nucleótido y vuelve a ingresar. ¿Ustedes alguna vez usaron máquinas de escribir? Ustedes no han de haber usado máquinas de escribir. No, ¿verdad? Bueno, ahí han visto una máquina de escribir. No. Bueno, Yo sí, profe. ahí tenías que regresar el rollo para poder corregir la letra. Borrabas con corrector o con lo que sea y encima otra vez tipeabas la letra que era. Pero tienes que regresar el rollo. Asimismo, la polimerasa regresa a un puesto, elimina el nucleótido y vuelve a poner el nucleótido correcto. Entonces, por eso es 3', 5'. ¿Ok? En cambio, la otra, a medida que va eliminando en sentido 5', 3', va sintetizando o incorporando nuevos nucleótidos correctos en esa misma dirección. Sientes como que saca y va poniendo. Sigue en 5', 3', saca y va poniendo nuevos nucleótidos. Y esa solamente la tiene la ADN polimerasa 1. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya. Aquí tenemos una imagen, un diagrama de cómo es un modelo de cómo es la polimerasa. Y le han dado este modelo de una mano o de un guante, de una mano puede ser, en el que tenemos hasta un dedo pulgar, nuestros dedos y la palma de la mano, que crea una hendidura en la mitad, en la palma, y a través del cual, o un conducto a través del cual pasa el ADN. Y dentro de esta hendidura se encuentra el centro catalítico, que es el lugar donde se encuentran acomodados de tal manera aminoácidos y energías y fuerzas para que ocurra el enlace fosfodiéster y se añada y se incorpore el nuevo nucleótido. En este punto también es donde se van a encontrar los cofactores, el magnesio y el manganeso, porque todo esto crea el ambiente adecuado para que pueda ocurrir este enlace fosfodiéster. La velocidad de replicación que tiene la polimerasa va a depender de cuánto tiempo o de cuántos nucleótidos puede la polimerasa incorporar antes de separarse del ADN. Es decir, la polimerasa usualmente lo que hace es añadir nucleótidos, sintetizar, y llega un punto en el que como que se cansa y se libera del ADN, ¿sí? Entonces lo hace cada cierto tiempo. Y el problema es que le toma un cierto tiempo a la polimerasa volverse a unir el ADN una vez que se ha desprendido. De hecho, puede tardar hasta 1 minuto en volverse a unir. Y es este el tiempo, el punto limitante o el punto más largo que va a retrasar la síntesis del ADN, ¿sí? Entonces, la velocidad de replicación está dada por la capacidad que tiene esta polimerasa de mantenerse unida durante más tiempo o durante una longitud más larga de la cadena molde de ADN. La velocidad de replicación en procariotes es aproximadamente de 1000 nucleótidos por segundo, ¿sí? En eucariotes esta velocidad es menor, es decir, es más lento en eucariotes. Pero esto es compensado ya que en eucariotes tenemos varios sitios de replicación, ¿sí? De inicio, de origen de replicación. Entonces estos orígenes de replicación diferentes van a actuar de manera independiente, ¿no es cierto? Van a empezar la replicación simultáneamente. Entonces esto va a permitir que en eucariotes pues igualmente sea rápida la replicación. Aquí viene un término importante que es procesividad. ¿Qué es la procesividad? Es el número de nucleótidos que la polimerasa puede incorporar antes de que la enzima se separe del molde, ¿sí? Este es como que un valor que tiene la enzima y lo que le va a dar su velocidad, es decir, polimerasas veloces o no son veloces, si es veloz o no es veloz. Este es el modelo de una ADN polimerasa 3 de E. coli, ¿sí? Podemos ver aquí en verde la estructura de mano, ¿sí? Por donde pasa el ADN y cuál es el centro catalítico, y vemos aquí una estructura azul adicional que es la sliding clamp o la pinza deslizante,
¿sí? Esta pinza deslizante tiene una estructura así como circular que hace como un túnel y que lo que hace es sujetar el ADN, ¿sí? ¿Y qué le permite esta pinza deslizante? Le permite a la polimerasa, al core de la polimerasa, al centro catalítico de la polimerasa, mantenerse más tiempo o mantenerse de mejor manera unido al ADN, es decir, no soltarse fácilmente, porque así la polimerasa sería solamente esta estructura verde, probablemente tendría una menor procesividad, ¿sí? Entonces es esta pinza la que le da una óptima procesividad para que pueda añadir nucleótidos por una longitud más larga. Y de hecho, la ADN polimerasa de coli es mucho más compleja que esto. Entonces, se fijan, empezamos sencillo con el guante, luego añadimos esta pinza deslizante, pero en realidad es una estructura bastante compleja, la ADN polimerasa 3 de E. coli. De hecho, es una estructura dimérica, ¿sí? Son dos polimerasas en uno que están unidas. Están formadas por todas estas subunidades, de las cuales las importantes son la alfa y la épsilon, que es esta de aquí, alfa y épsilon, que es la que forma la mano, o el core de la polimerasa, o el centro catalítico de la polimerasa. Son las unidades que tienen la actividad de polimerización y la actividad de exonucleasa 3'5' correctora, ¿sí? Todas estas otras subunidades que se encuentran en la mitad, pues se encuentran sujetando las diferentes partes, sujetando ambos cores. Y como les mencionaba, esta pinza, que es en realidad la subunidad beta de la polimerasa, actúa como una pinza que requiere la polimerasa para tener una óptima procesividad. Aquí no está representada la beta, ¿sí? Y este es otro modelo ya más cercano probablemente a la realidad, donde podemos ver esta doble o este dímero, ¿sí? De polimerasa. Tenemos nuestras subunidades en nuestros cores o nuestros centros catalíticos, que es donde va a ocurrir la reacción, por donde va a pasar el ADN, todas estas estructuras que lo que hacen es sujetar, y tenemos este elemento de aquí que es un clamp loader o cargador de pinza. Y vamos a ver cómo esta es importante para cargar o ubicar o mover esta pinza deslizante de un sitio a otro, de diferentes sitios, sobre todo en el caso de la síntesis de la cadena rezagada, que es más complicada, ¿ok? Entonces aquí está el mecanismo de elongación en general, ¿sí? Esto es muy general, pero como es general nos va a permitir simplificar la explicación. Entonces, el primer paso de la elongación es que la primasa va a sintetizar un cebador, ¿sí? En cada hebra conductora. Entonces iniciamos en este punto de inicio de la replicación y la primasa sintetiza el cebador aquí y el cebador acá. Y a partir de este cebador, en el paso 2, la ADN polimerasa comienza la síntesis de la hebra conductora para cada lado a partir después de este extremo 3' generado por el cebador, ¿cierto? Y bueno, esta síntesis va a continuar a medida que se abre esta burbuja de replicación en la horquilla de replicación. Luego, una vez que ya está establecida la síntesis de la cadena conductora, empieza la de la cadena retardada. Y eso empieza otra vez entre la primasa, que va a sintetizar un nuevo cebador para la hebra retardada. Lo más cercano a la horquilla posible para darle más espacio a la polimerasa de que extienda, ¿no es cierto? Entonces, luego la ADN polimerasa va a extender este cebador, que está verde, hasta el punto en que encuentra pues el otro cebador al frente, ¿sí? Luego, una polimerasa, una vez que encuentra o más bien este cebador, luego va a ser eliminado por una polimerasa. En este texto, en este gráfico, te dice, dice aquí, que la ADN polimerasa llega al cebador y lo elimina, pero en realidad, como vimos, no es la misma polimerasa la que elimina. En el caso de los eucariotes, en el caso de los procariotes es la ADN polimerasa 3 la que elonga,
y es una polimerasa diferente la que elimina este cebador, ¿sí? Es la polimerasa 1. Bueno, se lo vamos a ver más tardecito. Bueno, se los voy a repetir nada más, pero sí quiero que tengan claro que este es un diagrama en el que está simplificado, sin embargo, tiene este pequeño punto en que puede llegar a ser un poco confuso porque la misma polimerasa 3 no es la que elimina este cebador. Finalmente, al tener ya varios segmentos, fragmentos de Okazaki amplificados, pues lo final viene, que nos resta es unir todos estos fragmentos y esto lo realiza una o varias ligasas, ¿sí? Para la síntesis de cebadores, como les decía, actúa la primasa, que también se la conoce como DNAG, que es capaz de sintetizar pequeños segmentos de RNA, ¿sí? Esta primasa, cuando ingresa a la horquilla de replicación, se ubica junto a la helicasa, formando un solo complejo, helicasa-primasa, que se denomina primosoma. Se pega a la helicasa ya que es el punto más cercano a la horquilla de replicación para darle más espacio, como les decía, en la hebra molde para que pueda elongar la polimerasa en un solo proceso, ¿sí? Esta estructura, como les mencioné, se llama primosoma, ¿sí? Una vez que sintetiza el cebador, la primasa se suelta, se desprende y se inicia pues la replicación, ¿sí? Entonces esta primasa no se encuentra siempre en la horquilla de replicación, entra y sale para sintetizar los diferentes cebadores requeridos para los fragmentos de Okazaki. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todo en orden? Ya. Entonces aquí otro gráfico. Profe, yo tengo una Sí, pregunta. me asustaste. Cuando la primasa se, perdón, Dime. cuando la primasa se une a la helicasa, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo dijo que era el nombre? Primosoma. Primosoma. Ya, pues. Ya, entonces aquí una vez más, ¿cómo ocurre ahora sí la síntesis de la hebra discontinua en fragmentos de Okazaki? Es todo lo mismo que les he venido repitiendo, pero aquí ya está más aclarado los diferentes polimerasas que intervienen en los fragmentos de Okazaki de procariotas, ¿sí? Entonces igualmente tenemos a la primasa que se une y que sintetiza el primer de RNA, este primer primer, sintetiza el primer y sale, ¿sí? Deja únicamente el primer o cebador. Viene una ADN polimerasa 3 y añade o elonga a partir de este cebador, elonga sintetizando el fragmento de Okazaki que es de ADN. Tenemos nuestro primer fragmento de Okazaki. Una vez que alcanza la polimerasa el cebador del frente, simplemente se desprende, ¿sí? Luego, pues viene otra vez la primasa en un espacio que no vemos aquí atrás, probablemente fabricó un cebador y otra vez la polimerasa empieza a extender ese cebador. De nuevo, se encuentra con el cebador de al frente y se desprende otra vez. Una vez que pues ya están sintetizados estos dos fragmentos, viene ahora sí una polimerasa 1, una ADN polimerasa 1, y reemplaza el RNA, el cebador de RNA, eliminando en sentido 5'3' el cebador de RNA y añadiendo en el mismo sentido 5'3' nucleótidos de ADN, completándose esta secuencia, pues siendo esto ya ADN, ¿no es cierto? Sin embargo, estos dos fragmentos, al ser sintetizados de manera independiente, pues tienen un punto en el que no están unidos y ahí es cuando viene la ligasa a completar esta unión, este enlace fosfodiéster, para completar toda la hebra, de la segunda hebra, la hebra hija, a partir del molde, de la cadena retardada. ¿Ok? Pues aquí sí ya te explica que son varias polimerasas las que intervienen en la síntesis de la cadena retardada de procariotes. Ya. ¿Recuerdan la estructura compleja de este dímero
que les había mostrado, ¿sí? Pues debido a que es una sola estructura, en realidad no son dos polimerasas que actúan de manera independiente, sino que están unidas por otras varias subunidades en la mitad. Esto va a suponer un problema mayor en la síntesis a través de la ADN polimerasa 3, ya que es un dímero, ¿sí? Entonces, para poder sintetizar ambas cadenas, poder utilizar esta estructura de polimerasa, lo que tiene que ocurrir es que la hebra molde de la cadena rezagada debe doblarse, formar un bucle para poder aproximar estos dos puntos de polimerización y que ambas cadenas puedan extenderse en la misma dirección, ¿sí? En la misma dirección a pesar de que crecen en dirección opuesta, ¿no es cierto? Para eso dobla el ADN, para que las polimerasas puedan seguir la misma dirección e irse sintetizando el ADN en la misma dirección. Esto es un poco complicado de explicar, pero aquí hay un video de YouTube que ustedes cuando ya lo estudien pueden revisarlo para que lo tengan más claro. Entonces, voy a intentar explicárselos con estos gráficos, pues y si no, ya tienen aquí el video de YouTube, ¿sí? Entonces, como les decía, tenemos en esta estructura, tenemos nuestro dímero de polimerasa, nuestros dos cores o centros catalíticos por el que tiene que pasar el ADN molde y en el cual se va a ir sintetizando nuestra cadena líder y nuestra cadena rezagada, ¿no es cierto? Al irse moviendo, esta polimerasa se va a ir moviendo en este sentido del crecimiento de la horquilla, ¿no es cierto? Al irse moviendo para acá, pues, y la hebra retardada, al ir creciendo en sentido opuesto, tiene que doblarse de esta manera y formar este bucle para que pueda irse también polimerizando en este mismo sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos en verde nuestro primer, tenemos nuestro clamp loading, loading complex o clamp loader o cargador de pinza y vamos a ver cómo este es necesario e importante, sobre todo para la síntesis de la cadena retardada. Entonces, ¿qué ocurre cuando se va a sintetizar un nuevo fragmento de Okazaki? Viene la primasa a sintetizar el cebador, ¿sí? Y se une a la helicasa, ¿sí? Se ubica en el sitio más cercano a la horquilla de replicación, formando un complejo con la helicasa que decíamos que se llama primosoma, ¿cierto? Forma este nuevo primer en verde y se desprende la primasa. Una vez que se ha formado este primer, es atrapada esta región por una nueva pinza, beta clamp o pinza, ¿sí? En esta región o subunidad denominada cargador de pinza, ¿ok? Esta pinza se va a desprender. Si se fijan aquí, se va a desprender o va a viajar con toda la región unida que está complementaria, que está unida o asociada al primer. ¿Ok? Y una vez que se desprende, llega finalmente a este punto, que es el core, y se une al core, y es en este punto donde se dobla o forma el bucle de ADN, probablemente, obviamente tuvo que haber empezado acá el bucle a formarse, porque esto vino acá, y ahí es cuando va deslizándose en la cadena molde para que siga sintetizándose el ADN, ¿sí? Entonces no es que la polimerasa se mueve a lo largo del molde en este punto, sino que el ADN molde se mueve a lo largo de la polimerasa para que pueda ir sintetizando la nueva hebra hija, ¿sí? Entonces, ¿entendieron? ¿Estuvo claro? Esto es paso a paso, no les voy a explicar, pero no les voy a preguntar, pero les quise explicar para que vean que es mucho más compleja y lo que tienen que tener claro es que la ADN polimerasa 3 es una estructura dimérica y que esto supone una complicación que es resuelta a través de que la hebra rezagada pues tiene que formar un bucle para poder aproximarse a estos dos puntos de polimerización y poderse polimerizar en la misma dirección, ¿sí? ¿Alguna pregunta?
¿No? Ok. Entonces, eso con lo que respecta a los procariotas. ¿Qué pasa en los eucariotas? ¿Sí? En los eucariotas tenemos otras polimerasas que difieren un poco. ¿Sí? Tenemos una polimerasa alfa que puede tener, o se dice que tiene dos actividades, aunque en otros textos lo que van a encontrar es que forma un complejo con una primasa. Pero en definitiva, la ADN polimerasa sí está encargada de la síntesis del cebador a través de una acción primasa. Forma un cebador de ARN para el inicio de la replicación y obviamente tiene esta función de ADN polimerasa a través de la cual extiende este cebador. ¿Sí? Entonces la ADN polimerasa alfa interviene en la síntesis del cebador. La ADN polimerasa epsilon y delta es en realidad la que es responsable de la elongación de las hebras de ADN, es decir, de la replicación del ADN como tal. La ADN polimerasa gamma también es responsable de la síntesis o replicación del ADN, pero en la mitocondria, ¿sí? Sintetiza el ADN mitocondrial. La ADN polimerasa beta es la que no interviene en replicación, pero sí en reparación, ¿sí? Entonces, si hacemos un símil, tenemos que la ADN polimerasa 3 de procariotas sería el equivalente a estas dos ADNs delta y epsilon de eucariotas. En cuanto a la mitocondria, pues no tenemos un equivalente. Y la ADN polimerasa 1, no existe una polimerasa como la ADN polimerasa 1 que elimina el cebador, sino que en eucariotas la eliminación del cebador está dado por enzimas nucleasas independientes. ¿Ok? Estas enzimas que sintetizan, que están en la replicación, que actúan en la replicación, que son la ADN polimerasa delta, epsilon y gamma en la mitocondria, también poseen esta actividad correctora 3'5' exonucleasa. ¿Sí? Entonces, lo que les va a permitir corregir sus errores de síntesis, ¿no es cierto? Y ninguna de las polimerasas tienen actividad 5'3' exonucleasa que tenía la ADN polimerasa 1 procariota. Como les dije, pues porque las polimerasas en eucariotas, o más bien la eliminación de cebadores en eucariotas, los realizan unas nucleasas independientes. Entonces, estas son las enzimas, las proteínas que intervienen en la replicación del ADN en eucariotas. Tenemos una primasa y la ADN polimerasa alfa encargada de la síntesis de cebador, que, como les decía, en algunos textos Ford está mencionado que forman un complejo, en otros textos que es una sola enzima, que tiene doble función, en definitiva actúan juntas, ¿sí? Cualquiera de las dos ideas de que son independientes y que actúan juntas o que es una sola enzima estaría bien. En definitiva, lo que ocurre es que actúan juntas porque ambas actividades están relacionadas con la síntesis del cebador. Porque en eucariotas el cebador es un elemento complejo, ¿sí? Perdón, es un elemento mixto, es un elemento híbrido. La primasa sintetiza un cebador de ARN corto de 10 nucleótidos y luego, una vez que se sintetizan estos 10 nucleótidos de ARN, se extiende, o la ADN polimerasa alfa extiende este cebador de ARN con DNTPs en otros 20 nucleótidos. Es decir, tenemos un fragmento de 10 nucleótidos de ARN y luego 20 nucleótidos de ADN y todo este segmento es el cebador, ¿sí? Entonces es un cebador mixto RNA-DNA en el caso de eucariotas. Primera diferencia con procariotas. La ADN polimerasa delta y epsilon, entonces es la que elonga este cebador mixto y actúa durante el resto de la síntesis de la hebra hija, ¿sí? Luego tenemos también la intervención de este antígeno nuclear de célula proliferación celular, o PCNA, antígeno nuclear de proliferación celular, que viene a ser el equivalente a la pinza deslizante, ¿sí? ¿Por qué? Porque forma un anillo, forma un agujero central a través del cual va a pasar el ADN, ¿sí? Y lo sujeta el ADN. Estabiliza de esta manera la unión del ADN y de la polimerasa, ¿ok? Porque también actúa en complejo con la polimerasa. Luego tenemos este factor de replicación C,
que hace las veces del cargador de pinza o del clamp loader del que hablábamos, ¿sí? Entonces, este RFC lo que hace es abrir o sujetar, abrir este anillo o esta pinza de PCNA y para que pueda rodear la doble cadena de ADN, ¿sí? Estas tres elementos igualmente actúan formando un complejo, lo que en el ADN polimerasa 3 de E. coli eran varias unidades formando una sola proteína, ¿sí? Aquí son varias proteínas que están asociadas y forman un complejo, ¿sí? Entonces, este complejo inicialmente va a desplazar al complejo primasa ADN polimerasa alfa y a partir de eso va a sintetizar la cadena hija a partir de la molde. Además, intervienen también proteínas de unión a ADN monocatenario o estas SSB, Single Strand Binding Proteins, que en el caso de eucariotas se llaman RPA o Replication Protein A, proteína de replicación A. ¿Sí? Y aquí podemos ver las dos nucleasas que intervienen en la eliminación del cebador. Tenemos primero una ribonucleasa H. Ribonucleasa significa una nucleasa de RNA, ¿sí? De ribonucleótidos, que digiere ribonucleótidos. Entonces, la ribonucleasa H va a eliminar la parte RNA del cebador, ¿sí? Primeramente. Y luego interviene una flap endonucleasa 1 o FEN1, ¿sí? La FEN1 va a eliminar la región de ADN del cebador, ¿sí? Entonces primero se elimina por la RNasa ribonucleasa la ribonucleasa en definitiva es una RNasa, ¿no? Elimina la parte de RNA y luego esta flap o FEN1 elimina la parte del ADN del cebador y finalmente pues este hueco es sintetizado o reemplazado por ADN gracias a la ADN polimerasa delta, ¿sí? Que es la que actúa en la síntesis. ¿Okay? Entonces, otra diferencia con los procariotes en los que estas funciones están dadas por una sola enzima, que es la ADN polimerasa 1, que tiene la capacidad de eliminar el cebador y de sintetizar o de reemplazarlo por ADN. Aquí intervienen la RNasa H1, la FEN1 y luego la ADN polimerasa delta. 3 enzimas. Todas estas moléculas, estas enzimas, estas proteínas fueron descubiertas en el estudio de la replicación del virus del simio 40, ¿sí? SB40. Que como ustedes saben, los virus lo que hacen al infectar la célula es utilizar la maquinaria de los eucariotes, perdón, de la célula, en este caso células de eucariotas. Entonces, a partir de esto, lo que pudieron observar es todas las moléculas que les acabo de mencionar, y esta es más o menos la distribución que tendría en la horquilla de replicación. La única proteína que corresponde a una proteína viral es este antígeno T, que en definitiva es una helicasa, ¿sí? Entonces tenemos una helicasa en el punto de la horquilla de replicación que va abriendo el ADN. Tenemos nuestra hebra conductora, ¿sí? En el que está sintetizándose a través de este complejo. Entonces aquí pueden observar que se forma este complejo entre la polimerasa delta, que aquí ya ha desaparecido, no sé por qué, en polimerasa delta entre nuestro PCNA, que viene a ser la pinza, y nuestro RFC, o factor de replicación C, que viene a ser el cargador de la pinza. Se ha formado este complejo y va a ir sintetizando, utilizando el ADN monocatenario, a medida que se abre la horquilla de replicación. Tenemos aquí todavía unidas estas moléculas, estas proteínas RPA, que eran las proteínas de unión a ADN monocatenario, y van a estar unidas al ADN monocatenario hasta que venga la polimerasa, ¿sí? Porque si estuviera solo este ADN monocatenario, volvería a enrollarse. Mientras aquí en nuestra hebra rezagada, tenemos que este fragmento de aquí se está sintetizando a partir de este cebador en rojo. Ya se ha sintetizado una pequeña parte, va a ir desplazando a estas RPAs, formando el complejo igual a polimerasa. Y aquí tenemos a nuestra primasa muy pegada a la
muy cercana a la helicasa en este caso, pero no forman complejo con la helicasa, sino forman estas dos, la primasa y la polimerasa alfa forman un complejo que es la que va a sintetizar este cebador mixto, ¿sí? De ADN y RNA, a partir del cual se sintetiza el resto, ¿sí? Entonces, en eucariotas no se habla de un primosoma, pero es porque tenemos este modelo de la replicación del simio, en el que la helicasa pues no es una helicasa eucariota. Probablemente, o no sabría decirles si es que, al igual que en procariotas, la primasa va a formar este primosoma con la helicasa, no sabría decirles la verdad. Ya que este es un modelo a partir de ADN de simio. Usualmente cuando se estudian todos estos procesos de biología molecular, se hace referencia siempre a estudios realizados en bacterias. Entonces todo lo que se conoce es en bacterias. Luego se hacen pequeños estudios, o más bien estudios, pero en células eucariotas, pero lo que encontramos en textos es usualmente el conocimiento ya que se conoce, que se mantiene por generaciones y que está súper claro, es en bacterias, es en procariotas, porque son los más fáciles de estudiar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Déjenme ver las caras. Profe, ¿cuánto dura el proceso de replicación en eucariotas y procariotas? El tiempo, tenemos más acá, me parece, estaba mencionado. Creo que solo lo tengo para ADN mitocondrial, que eran 2 horas. Sí, para ADN mitocondrial es de 2 horas, siendo un tiempo bastante largo. En ADN nuclear no estoy segura cuál es el tiempo que se completa en replicar todo el material genético, por ejemplo, de los cromosomas en eucariotes y todo el ADN circular en bacterias. En bacterias es mucho menos, pero podríamos hacer el cálculo. Por ejemplo, al decir que 1000 nucleótidos se incorporan por segundo, ¿no es cierto? Va a depender del tamaño del genoma de cada procariote, por ejemplo, ¿sí? Digamos que una bacteria tiene, y de hecho los cromosomas bacterianos son de diferentes tamaños, ¿no? Digamos que una bacteria puede tener 10.000 nucleótidos, si es que incorpora 1000 nucleótidos por segundo, ¿cuánto se demoraría? ¿Cuánto sería? 10 segundos, ¿no es cierto? Entonces va a depender del tamaño. En eucariotes igualmente, el tamaño del genoma del ratón no va a ser igual al tamaño del genoma en humanos. En humanos sabemos que es 3 millones, ¿no es cierto? Y algo más. Y podríamos hacer el cálculo a partir de la velocidad. En eucariotas no tengo lo que es la velocidad de replicación, pero debe estar en algún lugar, debe haber el dato en algún texto, ¿sí? No te sabría decir. Pero va a depender, como te digo, del tamaño del genoma, ¿sí? Entonces, en los eucariotes, voy a anotar las dudas que me dijeron para buscar, ¿ya? Algo más me preguntaron antes. No recuerdo qué fue lo que me preguntaron. Bueno, si no se acuerdan, me dicen. Pero el tiempo de replicación. En eucariotes aparece un nuevo problema, y es que los cromosomas son estructuras que tienen extremos, ¿no es cierto? Que se llaman telómeros, ¿sí? El problema ocurre cuando se sintetiza la hebra rezagada del telómero, del último pedazo del cromosoma, y se elimina el último cebador. Entonces, no hay más espacio para que se una un nuevo cebador y se sintetice o se termine de completar este extremo. Entonces, lo que ocurre es que va a haber un acortamiento, en cada ciclo celular va a haber un acortamiento de los cromosomas, ¿no es cierto? En este punto. Porque luego esta hebra va a ser utilizada como molde, luego no va a poder sintetizar el extremo de aquí, entonces se va a ir acortando el telómero
de los cromosomas de eucariotes en cada ciclo de replicación. Esto está asociado con el envejecimiento y muerte celular, porque las células tienen un número de replicaciones o un número de ciclos celulares que pueden cumplir, un número de veces que pueden replicarse. En definitiva, pues esta pérdida de material va a causar o va a estar relacionado con enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares e incluso con cáncer. ¿Qué solución tienen los cromosomas o cómo arreglan este problema los cromosomas? Estos segmentos se van a generar entonces unos segmentos colgantes, ¿no es cierto?, monocatenarios. Y como les decía, el ADN, este ADN colgante, cuando hablamos de los mini satélites teloméricos, decíamos que no pueden quedar ADN monocatenario porque no es la conformación natural del ADN. Al no ser la conformación natural del ADN, puede ser reconocido como un error y pueden activarse procesos de reparación de ADN. Otro problema que se ha observado es que pueden estos telómeros, cuando se encuentran descubiertos, estos extremos se pegan los telómeros, se observa como los telómeros se encuentran pegados formando cadenas, lo cual no es adecuado. Entonces los cromosomas lo que intentan es cubrir, esconder estos extremos, y existen varias formas en las cuales estos pueden esconderlos. Una de las formas es formando estos bucles protectores, ¿sí? Entonces lo que hace el cromosoma es doblarse, buscar una región complementaria a este extremo libre, y de esta manera desplazar la hebra complementaria y meterse entre estas dos, ¿sí? De esta forma, pues cubre sus telómeros. Esta conformación es estabilizada por varias proteínas que se unen, que no las vamos a estudiar porque sería muy extenso, ¿sí? Hay varias proteínas que permiten la generación de estos bucles protectores. Otra forma que tienen los telómeros de protegerse es simplemente doblándose en su extremo libre y formando estas interacciones entre repeticiones, ¿sí? Se aprovecha la presencia de estas secuencias repetitivas en los telómeros, que ustedes ya deben saber, ¿no? Eran estos mini satélites teloméricos o estos simplemente repeticiones teloméricas. Esto le permite al ADN doblarse y formar estas uniones, estas interacciones que son poco comunes porque no son complementarias. Guanina y guanina no es complementaria. Sin embargo, se establecen de alguna forma y se mantienen cubiertos. Esto se conoce como T-loop o como lazo T, ¿sí? Existen ciertas... ¿Qué pasa con aquellas células que tienen que dividirse varias veces? Como las células pluripotentes, las células totipotentes, las células troncales que van a dar origen, por ejemplo, tienen que replicarse, están en la médula y tienen que replicarse constantemente para dar origen a cada... Hay eritrocitos porque la sangre se repone, ¿no es cierto? A células germinales que dan lugar a los gametos. ¿Qué pasa con estas células? ¿Cómo hacen para que sus telómeros no se acorten? ¿Sí? Estas células tienen unas enzimas llamadas telomerasas. La telomerasa es una enzima que tiene en su estructura una molécula de RNA, un oligonucleótido de RNA que es complementario a estas repeticiones que son conservadas en los telómeros, ¿sí? Entonces, al ser complementario, puede venir la telomerasa y hibridar con estas repeticiones, con un segmento de las repeticiones, y servir de molde para la síntesis de ADN a partir de este segmento de RNA. Esto lo que permite es alargar el telómero, ¿sí? Luego esta telomerasa puede moverse un poco más y permitir alargar más el telómero, ¿sí? Puede hacerlo por varias veces, formando un extremo 3' más largo, ¿sí? A partir del cual luego puede venir una polimerasa que utiliza este mismo cebador de RNA aportado por el telómero para ahora extender o más bien extender ¿cómo se llama? El cebador,
y utilizando como hebra molde pues el extremo que se fue extendiendo, ¿sí? De esta manera se rellena esta doble hebra, ¿sí? Se forma el dúplex de ADN y se evita que se vaya perdiendo este material, ¿sí? Entonces, de esta forma, estas enzimas pueden alargar sus telómeros y evitar perder material durante cada división celular. Como les decía, está presente este mecanismo en varias células especiales que tienen capacidad de dividirse constantemente y también se han encontrado telomerasas activas en células cancerosas y como sabemos tienen pues una división celular descontrolada. ¿Estuvo claro? Vamos a terminar con esta fase de terminación, que es una diapositiva más, y vamos a dejar pendiente replicación de ADN mitocondrial, que pensé que sí íbamos a terminar, pero el tiempo parece que no nos da. Me hacen acuerdo la próxima clase hasta dónde llegamos, ¿ya? La fase de terminación va a ser la última, y la replicación es la fase menos conocida de la replicación. Lo que se conoce es que para que termine la replicación, lo que ocurre es que interviene la ligasa, las ligasas que van a unir todos estos fragmentos sintetizados, tanto los fragmentos de Okazaki como las varias hebras conductoras con sus fragmentos de Okazaki, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo está distribuido. Esto lo realizan las ADN ligasas. En eucariotes, la elongación de las cadenas del ADN va a continuar hasta que se encuentran con la otra horquilla, ¿no es cierto? Eran cromosomas lineales y tenían varios sitios de replicación y pues se va a ir abriendo y se va a ir sintetizando hasta encontrarse con la otra burbuja de replicación, con la otra arquilla de replicación y es entonces cuando se van a separar las dos hebras. En E. coli existen unas secuencias que se encuentran en E. coli, en el cromosoma bacteriano. Estas se llaman secuencias de terminación TER y que se sabe que son secuencias reconocidas por una proteína TUS. Esta proteína lo que hace es que va a crear un obstáculo para que la helicasa continúe abriendo la horquilla de replicación. Y en este punto terminaría la replicación. Estas secuencias TER tienen una localización diferenciada o actúan en polaridad opuesta, es decir, por ejemplo, se han encontrado que son 10 sitios TER, 2 grupos de 5 sitios TER, uno que se encuentra en una cadena y otros que se encuentran en otra cadena, es decir, unos actúan en la replicación de una cadena, mientras que no interfieren con la replicación de la otra hebra, y los otros 5 sitios TER actúan en la replicación de la otra cadena y no interfieren con la replicación de la cadena complementaria, ¿sí? Estos sitios TER a la final de cuentas van a formar una trampa en donde se encuentran ambas horquillas de replicación, similar a como ocurre aquí en los eucariotas en los que se encuentran las dos horquillas y se separan finalmente, ¿no? Eso es todo lo que podemos decir sobre la fase de terminación y por ahora pues por la replicación. ¿Tienen alguna pregunta? Prefiero que la de mitocondria veamos en la otra clase porque igual nos quedan solo 5 minutos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Está todo claro? ¿No está nada claro? O todo o nada está claro. Bueno, chicos. Revisen el material para la próxima clase. Tenemos la lección igual los primeros 5 minutos y después hacemos el foro y después terminamos la unidad. ¿Sí? Ya, chicos. Entonces, si no tienen preguntas, pues eso sería todo. Listo, chicos. Nos vemos la próxima clase entonces. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, chicos. Gracias, Doc. Gracias, profe. Hasta luego.